Saludos en el nombre de Jesucristo para todos los estudiantes del Instituto Bíblico de Formación Ministerial. En el día de hoy estamos emitiendo nuestra primera clase piloto con la materia Las Sagradas Escrituras. Vamos a tratar 5 temas, pero hoy daremos el origen de las Escrituras y la revelación. Para comenzar vamos a dar una pequeña definición de lo que es la Escritura en forma general. La Escritura es la comunicación del pensamiento humano por medio de signos convencionales, conocidos y entendidos por hombres de la misma cultura y del mismo idioma. O sea que podían comunicarse el uno con el otro, podían entenderse el uno con el otro con aquellos signos o con aquellas pequeñas palabras que comenzaron a dar los primeros hombres. El documento más antiguo data del año 3000 a.C., pero hay indicios de que entre el año 5000 y el año 3000 a.C. ya existía una forma de escritura muy primitiva. Las primeras escrituras fueron encontradas en Uruk, en Caldea, en Sinar. La forma de los pueblos primitivos de almacenar la cultura, la tradición, los recuerdos, fue la memoria. Y fueron transmitidos de generación en generación por medio de cantos, de pinturas, de figuras ideográficas y figuras pictográficas. También se transmitió a través de las epopeyas, ¿sí? y de las historias épicas. También fueron escritas en cueros, en piedras, en tablas, en arcillas, en papiros, en rollos y en muchas otras formas. El hombre ha transmitido su idioma, su cultura de generación en generación. La escritura o las escrituras o las sagradas escrituras, también conocidas como la Biblia, fueron escritas en un periodo de 1600 años en distintos idiomas, en distintas culturas, por distintos hombres y en distintas posiciones. La Escritura nos manifiesta la presencia de Dios y mantiene la unidad doctrinal de fe y de conducta que nos inspira y nos anima en el conocimiento y en el estudio de Dios nuestro Señor. La tradición cristiana ortodoxa reconoce a Moisés como el autor del Pentateuco, o de los 5 libros de la ley, o los 5 primeros libros de las Sagradas Escrituras o de la Biblia. Otros escritores o otros autores fueron Josué, Samuel, David, Salomón, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y otros profetas. En el Nuevo Testamento tenemos a Juan, tenemos a Pedro, tenemos a Mateo, tenemos a Pablo, que fueron los que nos transmitieron hasta el día de hoy el conocimiento de Dios y de la Sagrada Escritura. Las Escrituras se dividen en 2 grandes bloques. Antiguo Testamento contiene 39 libros y el Nuevo Testamento contiene 27 libros. Cuando hablamos de testamento nos estamos refiriendo a pactos o alianzas. El Antiguo Testamento se refiere al pacto de Dios con el pueblo de Israel. Y el Nuevo Testamento se refiere al pacto de Dios con la humanidad, con los gentiles, a través de Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y por nuestras rebeliones. Pienso que estos conocimientos y esta tradición fueron pasadas a Isaac, a Jacob, a Esaú, y de Jacob pasó a José, siendo el segundo en mando en Egipto, y después de Faraón, José administraba todo el imperio en apogeo, en crecimiento y en desarrollo. Para esto José necesitaba una preparación administrativa, contable, matemática y de lectoescritura en lenguaje egipcio y de otras naciones.
Moisés, quien, inquietado por sentimientos nacionalistas de su madre, asumió todos los conocimientos adquiridos en la universidad egipcia y en el ejército, y escribió, inspirado por Dios, el origen de su pueblo, de su raza, y recompiló toda la información oral y escrita que venía de Abraham, de Isaac y de Jacob, y por eso pudo escribir el Génesis, el primer libro de la Biblia. Escribió el Éxodo, el Levítico y el Deuteronomio, y dice que habían otros libros más que escribió Moisés. Entonces pienso de que estos personajes no eran unas personas ignorantes, sino eran unas personas doctas, capacitadas para influir en la civilización antigua. En conclusión, la escritura aparece en Mesopotamia y es usada por los santos hombres de Dios para transmitir el pensamiento divino y su santa palabra inspirada por el Espíritu Santo. Las Sagradas Escrituras nos hablan específicamente de Dios, y vamos a ver algunos textos bíblicos que nos van a ayudar a conocer más de Dios. Por ejemplo, en Hebreos 11:3 dice que por la fe entendemos haber sido constituidos por Dios, por la palabra de Dios, de modo que lo que fue hecho de lo que no se veía. En el principio, dice la palabra, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice en Juan 1, del 1 al 2. Porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad, hasta que el día establezca y el lucero de la mañana salga de nuestros corazones, entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice en 2 de Pedro 1, del 16, 19 y 21. Los teólogos liberales o modernistas piensan que el origen de la Escritura o del Antiguo Testamento o la Torá es basada en las distintas tradiciones. Se llama hipótesis documentaria. La hipótesis documentaria está sustentada por las distintas fuentes a partir de la escritura del Tanakh. Tenemos la tradición yavista, tenemos la tradición eloísta, tenemos la tradición deuteronomista y tenemos la tradición sacerdotal. Esto es lo que creen los teólogos liberales. Se piensa que la redacción y la compilación de las escrituras se efectuó en tiempos del exilio en Babilonia. Pero yo pienso que desde el inicio muchas personas o muchos personajes bíblicos estuvieron en contacto con la ciencia y con las escrituras. Noé, para fabricar el arca, tenía un conocimiento científico básico y pudo ser transmitido del origen del universo y de la creación del mundo, la maldad de los hombres, la fabricación del arca y el diluvio universal. Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé, tuvieron que reorganizar y comenzar de nuevo la civilización después del diluvio universal. Y tenían que tener un conocimiento básico para poder reorganizar la sociedad y poder reorganizar la cultura de aquella época. Abraham, oriundo de Ur de los Caldeos, ciudad de Mesopotamia, cuna de la civilización y de la escritura y de todas las ciencias, era un viajero, comerciante, profeta, padre de la fe,
tenía mucho ganado, esclavos y riqueza. Por lo tanto, debía saber leer y escribir, sumar y restar. Pienso que estos conocimientos y esta tradición fueron pasadas a Isaac, a Jacob, a Esaú, y de Jacob pasó a José, siendo el segundo en mando en Egipto. Y después de Faraón, José administraba todo el imperio en apogeo, en crecimiento y en desarrollo. Para esto José necesitaba una preparación administrativa, contable, matemática y de lectoescritura en lenguaje egipcio y de otras naciones. Moisés, quien, inquietado por sentimientos nacionalistas de su madre, asumió todos los conocimientos adquiridos en la universidad egipcia y en el ejército, y escribió, inspirado por Dios, el origen de su pueblo, de su raza, y recompiló toda la información oral y escrita que venía de Abraham, de Isaac y de Jacob, y por eso pudo escribir el Génesis, el primer libro de la Biblia. Escribió el Éxodo, el Levítico y el Deuteronomio, y dice que habían otros libros más que escribió Moisés. Entonces pienso de que estos personajes no eran unas personas ignorantes, sino eran unas personas doctas, capacitadas para influir en la civilización antigua. En conclusión, la escritura aparece en Mesopotamia y es usada por los santos hombres de Dios para transmitir el pensamiento divino y su santa palabra inspirada por el Espíritu Santo. La Escritura es la revelación de Dios a los hombres respecto a su salvación. El mensaje central de la Escritura es la suma esencial de esa revelación. Este mensaje Dios lo escenificó a través de lo que expresa con palabras, a través de grandes acontecimientos como la creación, el llamamiento y promesa a Abraham, el éxodo, la ley, la liberación del cautiverio, vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia, los apóstoles, la conversión del imperio romano y el apocalipsis, y la venida de Jesucristo y la manifestación gloriosa del reino de Dios. En conclusión, toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la revelación de Dios a los hombres. Dios se revela a través de la Escritura. Dios nos se muestra a través de la Escritura. Cuando leemos la palabra de Dios, Dios se nos está revelando. Y lo escenificó con grandes acontecimientos como la creación del mundo, como el llamamiento a Abraham, como el diluvio universal, como la creación del pueblo de Israel a través de Jacob, de los patriarcas, como la venida de Jesucristo al mundo. Todo esto es el escenario donde Dios se manifestó y de donde Dios se reveló a los hombres. Y los hombres, los santos hombres, escribieron a través de esto la información que nos ha llegado a nosotros hoy en día en la Sagrada Escritura. La palabra de Dios nos dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Eso está en Deuteronomio 29:29. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Dice eso en Daniel 2:22. Pero hay un Dios en el cielo, el cual revela los misterios. Por eso es que el hombre tiene que buscar a Dios. Buscarle mientras pueda ser hallado, para que Dios nos revele los secretos, nos revele
lo que Dios nos quiere dar a nosotros como hijos de Dios. Pero hay un Dios en el cielo, el cual revela los misterios. Luz para revelación a los gentiles y gloria para su pueblo Israel, dice en Lucas 2:32. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas, dice en Amós 3:7. No hará nada. Dios lo revelará. Y por eso es que nosotros tenemos que estar en oración buscando a Dios. Tenemos que buscar a Dios en ayuno, en oración, en vigilia. Preguntarle, consultarle al Señor, para que el Señor revele a su pueblo, a sus profetas, a su iglesia, lo que Él va a hacer. Nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para que Dios se revele a nosotros y nos muestre su gloria. La revelaste a los niños, dice en Mateo 11:2. Aquel a quien el Hijo lo quiere, lo revela. Mateo 11:27. O sea, Dios es revelado por Jesucristo. Jesucristo vino al mundo para que el hombre conociera a Dios. Y Él da a quien Él quiere revelar la persona de Dios y la persona de Jesucristo y la persona del Espíritu Santo. Así que, hermanos, hemos dado hoy el tema de las Sagradas Escrituras, su origen. Hemos hablado de una pequeña introducción, definición del origen de las Sagradas Escrituras o de la Escritura en general, y luego cómo los santos hombres de Dios usaron las Escrituras para traerlas hasta los hombres de hoy en día, el conocimiento de la verdad de Dios. Y es importante que nosotros leamos diariamente las Sagradas Escrituras, que estemos en contacto con Dios en oración, con Dios en ayuno, en oración, buscando a Dios para que Dios se nos revele a nosotros. Y la revelación es la muestra de Dios a los hombres, para que el hombre tenga acceso a Dios, para que el hombre pueda conocer a Dios, para que el hombre pueda abrir su corazón para que sea lleno de la presencia del Espíritu Santo y tenga conocimiento de la Escritura, y tenga conocimiento de los hechos que estamos viviendo, del reloj profético que estamos viviendo en este momento, que son los últimos tiempos, y que tenemos que prepararnos para la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, el Señor les bendiga, y que esta corta introducción, esta prueba que estamos haciendo hoy, sea de bendición. Esperamos tener una tercera prueba más en este trabajo que estamos haciendo de editar nuestro Instituto Bíblico, para que otras personas de otros departamentos y de otros lugares nos puedan ver en YouTube, nos puedan ver y podamos compartir, y ustedes nos puedan mandar su información. Lo estamos invitando a que se suscriban al canal Instituto Bíblico de Formación Ministerial. Inscríbase. Y también es importante para nosotros su opinión. Seguramente que hay muchas cosas que queremos mejorar y las vamos a hacer. Estamos trabajando para eso. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde hasta la próxima.